Estimado docente, estimados amigos, ¿cómo están? Mi nombre es William Marcelo Kiwango Cortés, soy alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho, de la materia Particum 2. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema muy importante, sobre todo en nuestro ámbito social, de interés social, que es el siguiente, ¿no? Vamos a hablar respecto del proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información de nuestro país. Tema muy importante al momento. Los temas que vamos a abordar son las siguientes. Tenemos la estafa, fraudes y extorsiones informáticas, que vamos a ir viendo uno por uno. Como introducción tenemos, en la actualidad la tecnología cada día avanza con mayor rapidez, convirtiéndose en una necesidad básica en la vida de las personas desde su niñez hasta su vejez. La tecnología está inmersa en todas las áreas laborales que existen en la sociedad. Esta herramienta es necesaria para el trabajo, salud y educación durante el desarrollo de una persona. El acceso a Internet está al alcance de todas las personas e incluso de los niñas y adolescentes, siendo esto un riesgo debido al tipo de contenido de diversas plataformas que pueden llegar a encontrar. Hay contenidos muy buenos, pero también hay contenidos que resultan irrelevantes, como puede decir que si no se controla, se supervisa este tipo de contenidos puede resultar de alguna manera perjudicial, sobre todo en un niño. Por decir, puede visitar una página, digamos, de adultos y que va a tener ciertas dudas que no va a poder discernir o digamos, tener una explicación que, bueno, va incluso cuando pida este tipo de dudas, preguntar a un adulto, que es un tema que incluso se va a incomodar. Bueno, tenemos también una imagen, ¿no? En donde se ve unos jóvenes que están compartiendo chats, información, emoticones, que esto dice que los delitos informáticos se evidencian y se reconocen acorde al tipo de conducta que estos presentan, como es el grooming, la extorsión sexual, el acoso, entre otras formas. Cada una de ellas causan daños irreparables a sus víctimas mediante el abuso de medios virtuales para cometer su perpetración. Y en particular caso, los niñas, niñas y adolescentes son grupos de prioridad que terminan siendo objeto de manipulación para su agresor, aprovechándose de su vulnerabilidad y falta de desarrollo, sobre todo, ¿no? Bueno, los temas que vamos a abordar uno por uno, como les había mencionado, es ¿qué es una estafa? El abogado Marlon Rom 2019 considera que la estafa informática se reconoce como un acto de tipo penal debido a que con el avance de las tecnologías de la información, las TICs, bueno, que es un conjunto de recursos que permiten la compilación y procesamiento de transmisión de información que puede ser emitido por medio de un aparato o digamos tecnológicos, sobre todo. Tenemos el celular, la computadora, tablet, entre otros. Y con el constante crecimiento de la sociedad de la información, debe establecerse dentro de las normativas legislaciones de cada estado, dado que dicho acto tiene como resultado el daño patrimonial. Según el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 186, reconoce que una estafa se suscita cuando la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí mismo o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o de la información u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra con el fin que realice un acto que perjudique su patrimonio o de una tercera persona. Será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Esto nos dice
nuestra, esto es con esto se sanciona según nuestro COI. Continuemos, dice, ¿qué es una extorsión? Extorsionadores versus extorsionados. Los actores Bedoya, Correa y Viera, 2016, expresan que la extorsión informática es un delito que consiste en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación y mediante medios electrónicos a realizar o omitir un acto de negocio o negocio jurídico con el ánimo de lucro o con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o del bien del sujeto pasivo. Según el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 185, reconoce que una estafa se suscita cuando la persona que con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero obligue a otro con violencia o intimidación a realizar o omitir un acto de negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Qué es un fraude? Según González, 2014, opina que el fraude incluye toda práctica deshonesta llevada a cabo con la intención de causar daño o de privar a otro de sus derechos. El daño o perjuicio que resulta de este hecho deshonesto es comúnmente económico. Se conoce que el fraude es un delito ilegal tanto a nivel nacional e internacional. La sentencia a recibir por un acusado que ha cometido fraude dependerá de diversos factores, incluyendo quién es la víctima y la metodología aplicada para llevar a cabo este tipo de delitos o actos. Como delitos también tenemos los tipos de delitos informáticos contra los niños, niñas y adolescentes, que es, sobre todo, que son importantes tomar, analizar este tipo de delitos que dice la pornografía con utilización de niñas, niñas y adolescentes. Esta situación indica que la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmite o edite material visual informático electrónico o de cualquier otro tipo, soporte físico, formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niñas y adolescentes en actitud sexual. Bueno, continuando con el tipo de delitos, dice, también tenemos el acoso académico y escolar. Tenemos una imagen donde se puede ver un adolescente, bueno, que está como, eh, tiene algún tipo de trastorno. Bueno, y nos dice que es toda conducta negativa e intencional con el fin de intimidar o ridiculizar o ocasionando aislamiento, cualquier forma de maltrato, sea este psicológico, verbal, físico, emocional, fuera del establecimiento educativo o por cualquier medio, incluso mediante el uso de las tecnologías, las TICs. También tenemos la extorsión sexual, que nos dice, describe a la persona que mediante el uso de violencia, amenazas o chantaje, induzca, incite, obliga a otra a exhibir su cuerpo desnudo, semidesnudo o en actitudes sexuales con el propósito de obtener un provecho personal o para un tercero, ya sea de carácter sexual o de cualquier otro tipo. Continuando con los delitos informáticos, tenemos el famoso grooming, ¿no? Que dice contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, entre paréntesis, tenemos el grooming. Este tipo de delitos penal describe el contenido grooming, siendo esta práctica en la cual una persona que a través de un medio electrónico propone concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento sexual, nos dice. Tenemos una imagen, bueno, a nuestro lado derecho tenemos una persona adulta, obviamente que no se le puede identificar también. Y al lado izquierdo tenemos un niño, el cual se puede evidenciar que están compartiendo información. Obviamente la persona adulta le va a estar haciendo algún tipo de propuestas para el ejemplo de este caso del grooming y el menor como tiene
más vulnerabilidad a este tipo de, digamos, de delitos son sobre todo a quienes más a quienes más buscan eh, tener contacto, digamos, llamar sobre todo la atención de un menor de edad, que son más vulnerables y más, por decirles, curiosos en este tipo de delitos, para estar inmerso a este tipo de delitos. Continuamos, ¿no? Con los tipos de delitos informáticos. También tenemos oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. ¿Qué nos dice? Que es un delito impropio, tiene como finalidad ofertar servicios sexuales mediante el uso de las TICs. El actor de dicho acto inmoral, el autor de dicho acto inmoral enviará datos e información personal de menores de edad por correos, redes sociales y cualquier otro medio posible, ¿no? Etcétera. Bueno, como normativa legal tenemos nuestra Constitución de la República del Ecuador, que es una norma suprema que, que está a la cual está sometida toda la legislación ecuatoriana, y en su artículo 39 nos dice que el Estado garantiza los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas institucionales y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente sus participaciones e inclusión en todo ámbito en prácticas en los espacios del poder público, en particular en los espacios del poder público, perdón. El artículo 44 nos dice, el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, de las niñas, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio del pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y de sus derechos prevalecerán sobre los de los demás. El artículo 45 nos dice, las niñas, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado, protección desde la concepción. Continuamos, ¿no? Con la normativa legal tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia. Bueno, que es una norma jurídica que regula y protege y garantiza sobre todo los derechos de los niñas, niñas y adolescentes del tema que estamos abordando. En el artículo 4 tenemos la definición de niño, niña y adolescente. Dice, niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. En el artículo 51 hablamos de los derechos, que dice el derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete, conforme el literal B, que nos dice su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. En el artículo 52 tenemos las prohibiciones, que dice, prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen, y se prohíbe, ¿qué dice? En el numeral 4, la publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencia escrita que permitan la identificación o individualización de un niño, niña y adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno en que se desarrolla. El artículo 59 nos habla del derecho a la libertad de expresión, que nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar y recibir información e ideas de todo tipo. Perdón, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que la ley les imponga o que imponga la ley. Bueno, continuemos. En nuestro Código Orgánico Integral Penal, el COIP, bueno, que tuvo una reforma
el 30 de agosto del 2021, que se publicó en el registro oficial, en el cuarto suplemento, que nos decía para prevenir y combatir la violencia sexual y digital contra y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos de todo el tema que estamos abordando. Y en en la parte, bueno, en el artículo 103 tenemos que es la pornografía como utilización de niñas, niñas y adolescentes, y tenemos aquí las sanciones de acuerdo al tipo de delitos que se den. Nos dice, será sancionada con la pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Si la víctima sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Si el infractor es familiar o persona cercana, será sancionada con una pena privativa de libertad de 22 años a 26 años. En el artículo 154 tenemos la intimidación. La persona que amenace o intimide a otra con causar daño, que constituya delito a ella o a su familia, a personas con las que intimide o íntimamente, que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedente aparezca verosímil la consumación de hechos, será sancionada con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Continuamos. En el artículo 172 de la mismo cuerpo legal del COIP nos dice, la utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual, la persona que utilice a niñas, niñas y adolescentes, a personas mayores de 65 años o personas con discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo en total o parcialmente con fines de naturaleza sexual, será sancionada con la pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En el artículo 173 tenemos contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, que hablábamos hace un momento del famoso grooming. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con la finalidad sexual o erótica, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 174 nos dice, la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blog, fotoblog, juegos en red o cualquier otro medio electrónico telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionada con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Bueno, una vez que se ha analizado uno a uno el tema que hemos abordado, he sacado las siguientes conclusiones que dice, los niños, niñas y adolescentes, al ser un grupo prioritario, debido a su ingenuidad y falta de desarrollo, son los más propensos a ser víctimas de acosos, estafas y extorsiones por parte de terceros mediante las redes sociales, ya que debido al acceso que ellos tienen a la Internet, la probabilidad es elevada por falta de supervisión en referente al contenido que frecuentan. Existen diversos delitos que los niños, niñas y adolescentes están expuestos, que es la pornografía infantil, el acoso escolar, extorsión sexual, el grooming y acoso sexual, entre otros. Son algunos de los delitos informáticos que pueden ser víctimas. Esto a consecuencia del avance tecnológico que se vive en la actualidad, sobre todo. Las normas legislativas ecuatorianas que tutelan los derechos de los niñas, niñas y adolescentes están vigentes dentro de nuestra Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal que acabamos de ver a detalle lo que nos menciona cada uno de sus artículos de cada uno de ellos, ¿ya?
también son encargados de establecer las medidas sancionarias que privatizarán la libertad de los agresores, tema muy importante, ¿no? Los niños y adolescentes tienen el derecho a tener una vida digna y de absoluta prioridad en el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, existen personas que solo quieren abusar de ellos al exponerlos en exhibición pública con fines de naturaleza sexual, usándolos para beneficio propio y obtener ganancias por ellos. Bueno, tenemos aquí la bibliografía de donde se ha analizado y se ha adquirido la información, que es del Lexis, el FAI, de la Constitución, el COIP, el CONA, y entre la más, estos son los temas que hemos topado. Bueno, y en conclusión, muchas gracias por su valioso tiempo. Eh, bueno, después continuaremos con otro tema también muy importante, pero por ahora muchas gracias gracias por su amable atención. Espero espero que haya sido un tema de su agrado. Muchas gracias.